Buenas, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que bien, ¿verdad? Así volvemos con nuestro video de explicación de la materia Gabinete Laboratorio Hardware hoy, ¿verdad? Quiero presentarle este video explicativo. Le voy a estar enviando con el material como siempre y con un cuestionario para que me respondan y me puedan enviar eso otra vez en el WhatsApp o en el Team, ¿verdad? Como estamos trabajando. Bueno, soy el profesor Julio César Zorrilla, así que vamos a presentar un poco nuestra capacidad de hoy. Acá, si ustedes se fijan, tenemos nuestra capacidad que quiero tocar con ustedes hoy, la capacidad número 3. Establece las funciones de los componentes internos y externos del computador, ¿verdad? Sería estructura básica del computador. Aquí vamos a estar hablando otra vez de lo que ya estuvimos también hablando así a grandes rasgos de unidad de entrada, unidad de memoria, unidad de salida, su concepto, sus funciones, las memorias, ¿verdad? Unidad central de proceso, su concepto, funciones y componentes, ¿verdad? Entonces, en esta capacidad vamos a estar viendo un poco en la capacidad 3, ¿verdad? Que es establecer las funciones de los componentes internos y externos del computador, ¿verdad? Y vamos a estar tocando estos puntos, ¿verdad? Bueno, entonces, para poder iniciar nuestra actividad de hoy, yo quiero presentar un material, ¿verdad? Que es un material más explicativo, ¿verdad? Sobre nuestro tema, la lección 1, ¿verdad? Voy a darle, voy a poner acá. Vamos a estar hablando un poco de las estructuras en sí de un computador, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos acá en nuestro material, la estructura en sí del computador, significa hablar de organización, distribución y combinación de los elementos que llegan a formar parte de un sistema, ¿verdad? Un sistema de cómputo consta de dos grupos componentes inseparables, dice acá, ¿verdad? Pero en realidad el sistema informático, vamos a ver que consta de tres componentes, ¿verdad? Aquí habla de dos, que es del software, del hardware, ¿verdad? Y hay uno muy importante que es el usuario en sí que maneja esa computadora. Entonces, nosotros cuando hablamos vamos a hablar de tres componentes importantes del sistema de cómputo: el software, el hardware y el usuario. Ahora sabemos ya que el software es la parte eh, lógica del computador, o sea, todo lo que se ve acá, ¿verdad? Todo lo que los programas que yo tengo. El hardware es la parte física, ¿sí? Y el usuario es el que maneja las computadoras. Entonces, es importante ver esas tres estructuras básicas del sistema de cómputo, ¿verdad? Cuando hablamos de sistema computacional o sistema informático, estamos hablando de esos tres puntos: hardware, software y usuario. Si uno de ellos falta, el sistema no funciona. Entonces, tengo que tener la parte física, tengo que tener la parte software y los programas en sí, y el usuario que maneja esta computadora, ¿verdad? Entonces, explicando un poco en cuanto a la estructura y generalidades de el sistema de cómputo, ¿verdad? Cuando hablamos de un sistema de cómputo o sistema informático, ¿verdad? Entonces, el sistema informático consta de tres componentes: hardware, software y usuario. Software es la parte lógica, los programas; hardware es la parte física y el usuario es el que maneja la computadora, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de lo que es el hardware, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a dividir el hardware en cinco grupos, ¿verdad? Vamos a tocar esos cinco grupos, ¿verdad? Cuando hablamos de hardware, entonces hablamos de la parte física, todo lo que corresponde a la parte física, a la parte tangible de la computadora, ¿verdad? Nosotros vamos a dividir este hardware y vamos a llamarle dispositivos, ¿verdad? Acá hardware otra vez. Entonces, toda la parte que se puede tocar nosotros le llamamos hardware, la parte física. Ahora, vamos a dividir en dispositivos, ¿verdad? Acá tenemos dispositivos de entrada de datos, dispositivos de salida de datos, dispositivo de procesamiento, dispositivo de almacenamiento, dispositivos mixtos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de dispositivo de entrada de datos, nos referimos a medios con el que el usuario proporciona órdenes, comandos, instrucciones y datos diversos a la computadora para que ésta lo procese, ¿verdad? Entonces, son medios por el cual
se introduce datos a la computadora, ¿verdad? Sabemos bien que lo que entra a la computadora son datos, lo que salen son información, ¿verdad? Y eso se procesa internamente, el procesador lo procesa, ¿verdad? Entonces fíjense acá ejemplos de dispositivo de entrada, por ejemplo el webcam, la cámara de video, es un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque por este medio entran los datos de la computadora. El mouse también es un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque por este medio entra en la computadora los datos. El teclado también es un dispositivo de entrada de datos, ¿sí? El escáner también es un dispositivo de medio de entrada de datos. Entonces, cada uno de estos son dispositivos de entrada. Fíjense que todo esto no le llamamos hardware, ¿verdad? Pero estamos dividiendo nosotros en dispositivos. Entonces, dispositivos de entrada son medios por el cual se introduce datos a la computadora. Dispositivos de salida, dispositivos que proporcionan al usuario el resultado final del procesamiento de los datos, ¿verdad? Entre ellos tenemos, por ejemplo, el monitor, ¿verdad? Que ya es salida, ¿verdad? Por medio de esto ya estamos observando la información. El speaker o la tarjeta audio o el parlante, como le llamamos normalmente, ¿verdad? Que también ya es de salida, ¿sí? La impresora también es de salida. Por todos estos medios lo que hace entonces la computadora es procesa los datos y ya saca la información. Entonces estos son dispositivos de salida de datos. Dispositivo de procesamiento. Cuando hablamos de dispositivos de procesamiento, estos dispositivos de procesamiento son los que realizan el trabajo pesado del equipo de cómputo, ¿verdad? Son los que realizan el trabajo más pesado. Procesan los datos instruidos por el usuario, ¿verdad? Y de acuerdo con los pasos determinados por un programa, proporcionan un resultado específico. Entonces, esto normalmente encontramos dentro de la computadora, ¿verdad? Internamente está estos dispositivos de procesamiento. Uno de ellos, por ejemplo, es la memoria. Esta es la memoria RAM de la computadora. Este es como nuestra mesa de trabajo. Es donde todo lo que nosotros vemos en el monitor, de repente cuando la computadora enciende, todo se carga en la memoria RAM. Cuando yo apago mi computadora o cierro algún programa, desaparece esta memoria. O sea que cuando la computadora se apaga, esta memoria se queda vacía, ¿verdad? Cuando se prende otra vez, se va cargando otra vez de a poquito esto. Cuanto más grande mi memoria, más cosas voy a ir cargando. Acá no se guardan los datos en forma permanente, se guarda en forma temporal nada más, ¿verdad? Entonces esta es una memoria RAM, ¿verdad? Es una memoria volátil. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro desaparece cuando se apaga la computadora, ¿sí? Entonces acá se guardan los datos en forma temporal nada más, ¿verdad? Entonces este es un dispositivo de procesamiento de datos, ¿verdad? También otro es la placa madre. Esto es la placa madre. Esta placa madre es fundamental dentro de la computadora, ¿verdad? Porque por esta placa madre van conectados todos los demás dispositivos. No va a funcionar ningún dispositivo si no está conectado a esta placa madre, ¿verdad? Entonces esto es fundamental dentro de un sistema informático, la placa madre o tarjeta madre, ¿sí? Por ello van conectados todos los demás dispositivos, como por ejemplo el procesador, acá la memoria, los discos, las tarjetas, ¿verdad? Todo va conectado. Y acá atrás, si ustedes se fijan acá, esta parte va conectado todo el cable del monitor, mi USB, mi teclado, mi mouse, mi sonido. Entonces, todo está conectado a esta placa madre, ¿verdad? También es otro dispositivo de procesamiento. Tenemos también, por ejemplo, el microprocesador, que es fundamental. Este es el cerebro de la computadora, ¿verdad? Es lo más importante. Este microprocesador es el que procesa los datos, todo lo que entra, todo. Cuando yo presiono una tecla, eso va al microprocesador, él descifra qué es lo que quiere el usuario y le da un resultado, ¿verdad? Entonces sería como nuestro cerebro, el que organiza todo, el que hace todas las funciones dentro de la computadora. También es un dispositivo de procesamiento muy importante. Es el componente más importante, dice acá, ¿verdad? Es la estructura de un computador, ya que realiza todas las operaciones lógicas que permite la ejecución de los diversos programas, ¿sí? Entonces este es un dispositivo muy importante, el microprocesador, ¿verdad? Esto va inserto también por la placa madre. El otro es la tarjeta de video, que también es un dispositivo de procesamiento. Esta tarjeta de video es lo que le da imagen a mi computadora. Todo lo que ustedes están viendo acá,
todas estas imágenes que nosotros estamos viendo es gracias a esta tarjeta de video, ¿verdad? De repente hoy en día las tarjetas de video ya vienen incorporadas, por ejemplo, a una notebook o a una computadora en sí, puede ser que venga ya incorporado, pero si alguien está jugando un juego y siempre juega juego, o un arquitecto quiere ver los colores así perfectamente, diseñar que sea rápido, que sea efectivo, entonces se puede comprar una tarjeta de video aparte, insertar por mi placa, ¿verdad? Y tengo acá la salida para mi video. Entonces también la tarjeta de video es un medio de un dispositivo de procesamiento. Entonces tenemos cuatro: tarjeta de video, microprocesador, tarjeta madre o placa madre y la memoria, que son dispositivos de procesamiento de datos. El otro dispositivo de procesamiento, es dispositivo de almacenamiento, ¿verdad? Como su nombre dice, es un dispositivo que guarda los datos, ¿verdad? Esto sí ya guarda los datos, y entre ellos tenemos, por ejemplo, el que está interno al computador, el disco duro, ¿verdad? Este disco duro es un dispositivo que guarda ya sea datos del usuario, programas, todo lo que yo tengo en mi computadora está guardado en este disco duro. Entonces, eso quiere decir que cuando la computadora inicia, del disco duro se está yendo a la memoria RAM para que esto inicie, ¿verdad? Y cuando yo pido un programa, le doy doble clic para abrir, me está trayendo del disco duro y me está presentando en la memoria RAM para que esto se vea, ¿verdad? Así funciona. Entonces, dentro de este disco duro se guardan todos los datos, programas, datos, todos tus videos, todos tus archivos se guardan dentro de este disco duro, ¿verdad? Entonces este es un dispositivo de almacenamiento, ¿verdad? Hoy en día tenemos diversas capacidades de disco duro que vamos a estar hablando en una clase siguiente, ¿verdad? Bueno, el más importante sería para mí dentro de la computadora. Tenemos el pendrive, que también es un dispositivo de almacenamiento. El pendrive, acá tenemos por ejemplo el DVD o CD, también es un dispositivo de almacenamiento. El CD, un dispositivo de almacenamiento, y antes teníamos, que hoy en día ya no viene, la unidad de disquete, ¿verdad? Que también servía como medida de almacenamiento. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el pendrive, ¿verdad? O un disco externo, ¿verdad? Que también son un dispositivo de almacenamiento. Por ejemplo, un memory card también hoy en día también es un dispositivo de almacenamiento, que significa guardar, ¿verdad? Y por último tenemos los dispositivos mixtos, ¿verdad? Entre ellos tenemos, porque sirven, dice, tanto de entrada como salida de datos. Entre buen ejemplo para esto tenemos, por ejemplo, la tarjeta de red, por ejemplo. ¿Qué es la tarjeta de red? La tarjeta de red es el medio por el cual se conecta una red de computadora, entonces, o internet, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve esta tarjeta? Que yo puedo enviar datos de mi computadora y también recibir datos de mi computadora. Entonces, por eso le llamamos dispositivo mixto a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque envía datos y recibe datos en la computadora. Entonces, tenemos 5 tipos de dispositivos: dispositivo de entrada de datos, dispositivo de salida de datos, dispositivo de procesamiento, dispositivo de almacenamiento y dispositivos mixtos, ¿verdad? Bueno, entonces al hablar de dispositivos, entonces estamos hablando de estos tipos, ¿verdad? Entonces nosotros hardware otra vez dividimos en eso, ¿verdad? Ahora, eso es en cuanto a hardware. Ahora vamos a lo que es software, que también es parte de la estructura de nuestro programa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de software, estamos hablando de los programas en sí, ¿verdad? La parte inteligente de nuestra computadora, ¿verdad? Si yo voy a usar un programita para hacer diseño gráfico, bueno, ese es un software. Mi sistema operativo Windows, bueno, ese es un software. Un programita antivirus, bueno, ese es un software. Entonces, toda esa parte lógica, parte inteligente, le llamamos software, ¿verdad? Y el software nosotros dividimos otra en tres partes: software de sistema, software de aplicación y software de utilería. Si hablamos de software de sistema, ¿verdad? Estamos hablando del sistema operativo. El sistema operativo, que puede ser, por ejemplo, un Windows, Windows 7, Windows 10. Si hablamos de otro tipo de sistema operativo, sería, por ejemplo, un sistema operativo Linux, un sistema operativo Unix, ¿verdad? Mac u otro tipo de sistema operativo. Entonces, cuando hablamos de software de sistema, estamos hablando del sistema operativo, el sistema que opera mi computadora, ¿verdad? Windows, Linux, Windows 10, ¿verdad? Todo eso hablamos de software de sistema. Dice acá, es el conjunto de programas de control maestro para el equipo de cómputo. Este software le indica al microprocesador la manera en que
debe utilizar sus elementos periféricos y administrar los archivos. Al mismo tiempo, constituye la plataforma sobre la que se ejecutan todos los programas de aplicación y el medio a través de la cual el usuario se comunica con la máquina. Fíjense que este sistema operativo, sobre el sistema operativo otra vez se instala todos los programas. Entonces es el encargado otra vez de administrar los sistemas operativos, los programas, perdón, todos los programas que yo instalo, es el encargado de administrar que el usuario interactúe con la máquina y también de administrar todos los dispositivos de mi computadora, todo el hardware de mi computadora. Entonces, el sistema operativo es fundamental dentro de un computador, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos del software de sistema, ¿verdad? Si hablamos de software de aplicación, estamos hablando de los programitas que me ayudan a mí a hacer un determinado trabajo, ¿verdad? Cada uno tiene un tipo de trabajo que hacer. Por ejemplo, nosotros como alumnos usamos Word, usamos Excel, usamos PowerPoint, ¿verdad? Usamos un WhatsApp, ya sea en la computadora o en el teléfono. Entonces son software de aplicaciones, ¿verdad? Y si hablamos de software de utilería, estamos hablando de los programas que nos ayudan, por ejemplo, a hacer tipo una limpieza en la máquina, un CCleaner, ¿verdad? Estamos hablando de por ejemplo, de un antivirus, ¿verdad? Que es un software de sistema. Normalmente esto ya usan los técnicos, ¿verdad? Para poder ya sea limpiar una computadora o reparar una computadora, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de software de utilería, hablamos de un antivirus, por ejemplo, para que se entienda, ¿verdad? Y un software para hacer algún tipo de limpieza en la computadora, un CCleaner, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí nosotros dividimos en tres partes nuestro software: software de sistema, software de aplicación y software de utilería, ¿sí? Ahora, por último, ¿cómo funciona la computadora? Nosotros dijimos que la computadora funciona internamente con ceros y unos, ¿verdad? 0, 1, que son números binarios, ¿verdad? Números dígitos, digitalmente funcionan. Entonces, cuando yo le estoy dando una orden a la computadora, si ustedes se fijan acá el mouse, cuando yo le estoy moviendo el mouse o le estoy tocando un teclado o algo, ¿verdad? Lo que se le está yendo al procesador internamente son 0, 1, 0, 1. Sabemos que el 0 es apagado y el 1 es el encendido, ¿verdad? O sea que sería, no pasa corriente eléctrica cuando es 0 y pasa corriente eléctrica cuando es 1. O sea, son pequeños voltajes que se le está yendo al procesador para que esto haga una función, ¿verdad? Entonces recibe el procesador, empieza a analizar todo eso dentro, ¿verdad? Analiza todo eso, qué es lo que quiere el usuario y ahí envía el resultado. Si yo presioné un clic para abrir algo, ¿verdad? Doble clic para abrir algo, entonces se le va eso al procesador, analiza eso el procesador, qué es lo que quiere el usuario, de acuerdo al análisis que hizo, envió otra vez eso y me presentó a la pantalla lo que yo le pedí, ya sea un archivo o algo, ¿verdad? Envió eso a la tarjeta de video para que me levante eso al monitor, ¿verdad? Entonces fíjense, toda esta comunicación es 0101, ¿verdad? Entonces, cada petición que realice el usuario, también, por ejemplo, puede ir a buscar el procesador. Si yo le di doble clic, quería abrir un archivo, va a buscar eso del disco duro, ¿verdad? Presenta eso, el disco duro lee en su disco, ¿verdad? Y el disco duro envía eso a la memoria RAM, ¿sí? Porque esta es nuestra área de trabajo y la memoria RAM envía eso al monitor, ¿verdad? Entonces sería la forma que trabaja el computador internamente. Entonces la computadora no maneja otro lenguaje que no sea 0101, ¿verdad? Se comunica internamente todo de esa forma, ¿verdad? Bueno, entonces así cerramos un poco nuestra actividad de hoy. Espero que haya servido de algo esto, ¿verdad? Y nada más, yo le voy a enviar un cuestionario. Me van a ver el video que voy a levantar en YouTube y le voy a enviar el link y van a responder y me envían otra vez eso por WhatsApp, ¿verdad? Bueno, entonces espero que estén bien, sigan cuidándose y nos vemos si Dios quiere en cualquier momento. Cualquier consulta voy a estar siempre a la orden, así que a las órdenes para cualquier cosa.